¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a Falsas Máximas, su podcast, ya decíamos, para algunos favorito, para algunos quizás segundo favorito, tercer favorito, pero seguramente cercano a su corazón. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, ahora en esta quinta temporada, que como ya venimos cantando desde los dos episodios anteriores, viene cargado pues de sorpresas, de formación, de cosas interesantes y eso sí, muchas pedradas como las que nos gusta dirigirles y a partir de eso pues formar criterio y crear una fe más consciente y más madura. Y evidentemente está del otro lado del micrófono el padre Pablo Patrito, que nos acompaña como todos los episodios. Está evidentemente también ansioso. Pater, pues creo que dejamos un poquito a la espera a nuestros oyentes de saber a qué nos íbamos a referir con la batalla espiritual, en el sentido, digo, lo mencionamos, sabemos que vamos a hablar de batalla espiritual, pero les dijimos que nos íbamos a basar en nuestros episodios de esta temporada en, en 7 elementos muy específicos. No sé si ya quieres soltar una vez el spoiler, Pater. ¿Cómo estás? Hola Juanma, muy bien, gracias. Y como tú dices, me comen las ansias por empezar. Y efectivamente, a ver, creo que ya muchos lo adivinan, pero vamos a decirlo directamente. Vamos a basarnos directamente en los 7 pecados capitales. A lo mejor, Juanma, uno puede decirse, bueno, a ver, entiendo más o menos lo de la batalla espiritual, más o menos conozco los pecados capitales, pero ¿dónde está la relación? Y desde acá vamos a partir ya con este segundo episodio formal de la quinta temporada. Los pecados, habíamos dicho en el episodio pasado que los enemigos del alma son demonio, mundo y carne. Y cada uno a su modo nos va presentando distintas tentaciones, pero al final los que tenemos que dar la batalla somos nosotros. No podemos echarle la culpa de lo que hacemos o dejamos de hacer, de lo que pensamos o dejamos de pensar a el demonio, a la carne o al mundo. Al final, nosotros somos responsables de nuestras propias acciones y esto vale especialísimamente más de cara a Dios y de cara a nuestra salvación eterna. Por eso es que ahora que vamos a estar hablando de la batalla espiritual, vamos a estar enfocando en 7 batallas que son las que nosotros damos y son las batallas contra cada uno de los pecados capitales. Totalmente de acuerdo. Y creo que, fíjate que son de estas cosas que yo he escuchado muchas veces en catecismo, formación cristiana, diferentes momentos de la vida, pero yo creo que con nuestro estilo particular de falsas máximas y con la gracia de Dios podremos hacer que cale un poquito más, o más que cale el hecho de que embone más en la reflexión, en el criterio, en el desarrollo pues de una mentalidad de alguien que quiere comprometerse con su fe. Yo creo que nos va a dar un panorama bastante interesante y por lo mismo también estoy muy emocionado de arrancar con este episodio que hoy comenzaremos con un pecado capital. Lo que vamos a hacer es estructurar los episodios con respecto a los pecados capitales. Y hoy comenzamos, Pater, con el primero de ellos, que es la soberbia. Quizá nos convenga partir un poquito antes, ya hacías este comentario de los pecados capitales como 7 formas específicas de librar la batalla espiritual. Quizá yo quisiera abonar, probablemente tú tengas más bajo la manga, abonar que los pecados capitales se llaman capitales porque son cabeza, ¿no? Caput, de latín, o capita, de capital, y vaya, de todas estas declinaciones que tiene esta versión. Entonces son capitales porque son cabeza de muchos otros males, de muchos otros pecados. O, viéndolo de otra manera, son la semilla que germina en muchos otros males. Entonces, la batalla espiritual consistirá en buscar erradicar la cabeza para acabar con sus ramificaciones. Pater, ¿qué más quisieras antes de meternos específico en la soberbia, si es que así es, abonar al tema de los pecados capitales? Una gran pregunta es cómo salieron estos 7 pecados o desde dónde surgieron. Yo creo que la enumeración de los 7 pecados capitales se la debemos en gran medida a San Gregorio Magno,
a San Juan Casiano y a Evagrio Póntico, padres de la Iglesia que han contribuido justamente a través de un ejercicio de oración, de reflexión muy profunda, de conocimiento muy claro de la naturaleza humana, incluso de la psicología humana y también de justo las batallas espirituales que se dan, fueron distinguiendo y llegaron a esto. En general, todo el conjunto de los pecados tiene su raíz o su cabeza en estos siete, que vamos a enumerarlos, ¿no? Son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Eh, Estos siete pecados capitales, digamos, son origen de todos los demás, no necesariamente son pecado mortal, porque, como vimos en otro momento, el pecado mortal depende de que haya materia grave, y acá puede haber materia leve incluso, pero independientemente si son pecados mortales o veniales, son pecados que originan a otros. Es algo así como este monstruo mitológico griego, como la hidra, ¿no? Tratas de cortarle una cabeza y salen otras tres en su lugar. Bueno, algo así son los pecados capitales, con lo cual involucran una lucha espiritual constante para lograr lo que habíamos dicho, poder alcanzar la gracia de Dios, poder asumirla y poder compartirla con los demás. Quizá ahorita me surge este pensamiento, Pater, que incluso en el confesionario, cuando llegamos a confesar nuestros pecados, podríamos, según lo que tú dices, también hacer un rastreo de los pecados que estamos confesando a a un pecado capital, ¿no? Y probablemente sean recurrentes o tal vez hay un capital en específico que se manifiesta de diferentes maneras. ¿Te parece que puede ser algo relevante, quizá hasta para la reflexión y el examen de conciencia de, pues, de nuestros oyentes y de nosotros mismos? Pues efectivamente, Juanma, una forma de hacer el examen de conciencia es a través de los 10 mandamientos. Y otro, como digamos, otro tipo de rastrillaje, es el de hacer un examen de conciencia en función de los 7 pecados capitales. Claro, que estos 7 pecados sean origen de otros no quiere decir que todos los otros se identifiquen. O sea, si alguien llega a confesarse y decir, padre, es que yo me confieso porque soy soberbio y con eso cree que ya confesó todo, pues no, eso es una mala confesión. Claro. Cada confesión tiene que especificar bien el pecado, el número de veces que se pecó y pues a veces sí se confiesa el género, pero hay que ser específicos, ¿no? Porque pues Mm. sí, uno puede decir, pues soberbios en cierto sentido somos todos, avaros, pues más o menos todos, ¿no? O sea, justo es la lucha constante de toda nuestra vida. Lo que hay que ver bien es cómo se aterrizan estos pecados en nuestra vida cotidiana y justamente eso es lo que vamos a tratar de hacer, Juanma, al final de cada uno de estos episodios. Perfecto. No, pues vámonos entonces directo con soberbia, Pater. Yo también lo que quisiera es que nuestros oyentes y bueno, nosotros también ahorita lo que vamos a estar conversando, lo vayamos pensando también en el sentido de cómo esto toca mi vida, ¿no? Cómo este pecado toca mi vida, lo ha hecho a lo largo de pues, los años que hemos estado, pues sí, con vida. Y esto lo digo porque probablemente si sacamos la lista de los pecados capitales, muchas veces nos pasa como estas cosas que son tan cotidianas, tan usuales, o en el caso de los pecados incluso ya no se utilizan tanto porque como descalifican, como son feos, como que ya no los tengo en el radar o siento que no me quedan a mí, pero a otra gente sí. Otra gente sí, ¿no? Es que ve a tal persona, tal fulano es bien avaro, tal persona es bien perezoso, ¿no? Y es difícil identificar esto mismo en nosotros mismos. Con esto en mente, Pater, ¿qué podríamos decir de la soberbia? No sé si tienes como tal una definición como muy específica o una definición que nos ayude, quizá un poco más general. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué es la soberbia, Pater? Muy sencillo, Juanma. La soberbia es el deseo desordenado de la propia excelencia. Punto. Creo que lo podemos resumir en esa frase. Ok. Pero justamente, como lo estamos resumiendo en una frase, tenemos que desglosarlo un poco. Y vayamos a la hora de desglosarlo a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios y por tener semejanza con Dios podían reflejar algo de esa grandeza de Dios. Pero, ¿qué les pasó a Adán y Eva? Llega la serpiente, los tienta, ¿y qué es lo que les dice la serpiente? Serán como dioses. O sea, el resumen del pecado original es
desobedezcan la ley que Dios les dio, y si lo desobedecen, podrán ser como dioses. Y Ujú. ahí es Esto que donde, decías de excelencia, ¿no? La excelencia de tu naturaleza es como elevarte a la naturaleza de Dios, ¿no? exacto. Y entonces, ¿por qué es un pecado? Habíamos dicho que un pecado o un vicio siempre es algo bueno que se desordena. Eso lo venimos diciendo particularmente desde la segunda temporada. En la tercera temporada lo comentamos otras veces. Durante el curso de moral que dimos, también eso se comentó mucho. También invitamos a nuestros oyentes a participar de los cursos cuando los demos. Pero digamos, el deseo de grandeza en sí mismo no es malo. Es el deseo de superación, el deseo de querer ser una mejor persona, el deseo de progresar, el deseo de encontrar la mejor versión de mí mismo. Eso está muy bien. El problema es cuando ese deseo se desordena y cuando queremos ser excelentes a toda costa y no reconociéndonos como criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza, cuando no nos reconocemos como parte de un orden dentro de la creación, cuando no reconocemos nuestras propias limitaciones, vaya, cuando no nos conocemos a nosotros mismos y tratamos de buscar o proyectar algo que no somos, ahí es donde se da la soberbia. De acuerdo. Entonces, la soberbia es esta búsqueda desmesurada, desordenada de la excelencia. Ahora, creo que de esto podemos ver muchas manifestaciones, ¿no? Quizá pensando en lo personal antes, creo que podríamos abordar esto o el enfoque que queremos darle es desde lo personal y desde lo colectivo como iglesia, ¿no? Quizá me atrevería a retomar aquí, obviamente como es mi estilo informal, parafrasear y tartamudear un fragmento del Evangelio que nos puede ilustrar, en el que Jesús hace la comparación entre un fariseo que al orar reza de la siguiente manera, que dice, te doy gracias, Señor, porque no me has hecho como él, como el pecador, ¿no? Otro pecador que estaba en el templo, como este pecador, y yo soy justo y cumplo con la ley. Y decía Jesús, eviten ser como ese, ¿no? Y más bien imiten al otro, que el otro comenta de este pecador que dice, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y se imiten más bien esa actitud. Entonces, vemos esta actitud del fariseo que se siente justo, se siente suficiente. Em, en este ejemplo ya no es exactamente la misma manifestación de la soberbia que tuvieron Adán y Eva. ¿Qué, qué verías, qué manifestación podemos derivar de este ejemplo? Digo, porque tiene muchas manifestaciones, tú mismo lo decías, hay muchos tipos de soberbia, algunos incluso de materia grave, otros tal vez no tan grave. ¿Qué podemos observar en este ejemplo del Evangelio, Pater? Uy, qué bonito esto que pusiste, Juanma, porque mira, por el Bueno, ejemplo de Adán y Eva, con muchas deficiencias, pero te digo, es mi estilo informal. no, pero es un muy buen ejemplo, porque en el caso de Adán y Eva, vemos en primer lugar que la soberbia se manifiesta desobedeciendo las leyes divinas, ¿no? Queriendo poner ellos sus propias reglas, su propia moralidad. Y en el caso de este fariseo, encontramos que la soberbia se manifiesta en el desprecio a los demás y también pensando que él tiene por sí mismo y por sus propios méritos algo que no le pertenece. De hecho, estos ejemplos, Juanma, me hacen recordar una frase de San Gregorio, a unos a los que les debemos la enumeración de los pecados capitales, que lo dice él así tal cual responde la pregunta, y mejor vamos a un santo, Juanma. Cuatro Venga, son las manifestaciones que delatan la presencia del soberbio. Primero, el creerse que el bien que posee procede de sí mismo. Segundo, pensar que los dones concedidos gratuitamente por Dios han sido merecidos por Él. Tercero, jactarse de poseer lo que no tiene. Y cuarto, despreciar a los demás, ansioso de que solo brille el bien suyo. Si te fijas, Juanma, y bueno, y esto de la mano de Santo Tomás de Aquino que comenta este párrafo de San Gregorio Magno, dice, en el fondo esto se empata con la definición que dimos recién de que la soberbia es el deseo desmedido de la propia excelencia.
Porque te fijas, estas cuatro definiciones tienen que ver con la excelencia. La primera, creerse que el bien que posee procede de sí mismo. Es decir, pensar que la excelencia o los dones que tenemos son nuestros, son solamente nuestros. Y acá, digamos, tenemos el ejemplo del fariseo que llega y lo primero que hace es presume. Segundo, que se parece mucho, es pensar que los dones concedidos que Dios nos da, eh, que los merecemos. Mm, Entonces, a lo mejor, supongamos que el soberbio pasa lo primero, ¿no? Y dice, no, pues, yo esto no me lo di a mí mismo, Dios me lo dio, pero me lo merezco porque yo soy yo. Un poquito esas situaciones en las que uno dice, soy un excelentísimo cristiano y porque soy un excelente cristiano me tiene que ir bien, Dios me lo debe dar. Cuando en realidad todos los dones que Dios nos da de modo gratuito, no nos los da porque nos los merezcamos, nos los da porque Él es bueno, gracias a Dios, ¿no? Empezando por el don de la salvación y el don de la gracia, que no los merecemos, pero que Él nos los ha querido regalar enviándonos a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El tercer efecto de la soberbia, o tercera manifestación, perdón, de la soberbia, jactarse de poseer lo que no tenemos, también tiene que ver con la excelencia. ¿Cuántas veces no aparentamos cosas que no somos? Personalidad, cultura, educación, bienestar, vaya, redes en este caso, sociales. la presunción sería un tipo de soberbia. Presunción y vanidad estaría de la mano de esto de jactarse de poseer lo que no tenemos, o sea, mostrar una excelencia que en realidad no existe, ¿no? O mostrar que uno es una excelente persona. De vuelta, lo que hacía el fariseo en el templo, estaba parado, levantado, dando gloria a Dios, mostrando una excelencia que él no tenía. Y finalmente, la cuarta manifestación de la soberbia es el desprecio de los demás. ¿Por qué? Porque si yo tengo un deseo desmedido de excelencia, una excelencia ordenada busca crecer y que otros crezcan conmigo. El deseo de superarse, pero de modo desordenado, implica que yo tengo que estar por encima de los demás. Y como no hay una medida hacia arriba, eso es muy difícil, lo más fácil es pisar y que los otros queden debajo. Entonces, esas cuatro manifestaciones de la soberbia se pueden encontrar en la parábola que tú pusiste, Juanma. Él llega y presume ante Dios que Él es muy bueno, como si fuera de Él. Segundo, al presumirlo, también hay como una especie, seguramente, de sensación de que aún lo que recibió de Dios, pues Él se lo merece, porque ha hecho todas esas cosas bien. O sea, primero presume algo como si fuera del mismo. Segundo, por haberlo presumido, pues se cree con derecho de estar en comunión con Dios. Tercero, se jacta de tener algo que él cree que tiene, pero no tiene, y por eso pues está ahí de pie en medio del templo, y después todavía se compara con otros y pisoteándolos, ¿no? O sea, como si no bastara él creerse mucho, él pensar que tiene derecho al favor de Dios, como si no bastara mostrarlo a los demás, tiene que pisotear al que está ahí al lado para él sentirse elevado. Esas cuatro manifestaciones se ven muy bien en el ejemplo que tú pusiste, Juanma. Y sí, padre, y no puedo dejar de pensar en mí, en igual probablemente nuestros escuchas que procuramos la formación y la vivencia de nuestra fe, que llegamos, podemos llegar o hemos llegado a tener una actitud pues de fariseos, tal cual. O sea, en estos ejemplos que nos pones de manifestaciones de la soberbia en la que nosotros podemos decir, bueno, pues yo estoy cerca de Dios y por eso me va a ir bien o soy mejor o yo como si he tomado tales cursos, yo como si estoy en tales grupos de la iglesia, eh, pues sí, no cometo estos pecados como estos adúlteros, ¿no? Como estos fornicadores, como estos. Creo, creo que, digo, si es cierto que hay una correcta orientación hacia la excelencia y hacia al mandato, incluso evangélico, de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, llegamos a desviarnos en convertirnos en jueces, eh, por un lado, y unos ingratos por el otro. ¿No? Porque de hecho también creo que la soberbia tiene un punto súper relevante de ingratitud. Y sí es una ingratitud hacia Dios, pero también una ingratitud hacia la generosidad de la sociedad en la que vivimos,
de la cultura, de lo que incluso han construido las generaciones previas a nosotros y que ahora se nos hace fácil. Ah, pues claro, es que yo vivo en tal situación, en tal lugar. Y bueno, te das cuenta de todo lo que ha tenido que suceder por el trabajo, la generosidad de tantas personas que han permitido que estas condiciones sucedan. Y claro, evidentemente, también de la ingratitud de los dones de Dios. Eh, Pater, pues ahora sí que volver a apelar a tu comentario al respecto de esto, tú que al final pues eres guía de almas, eh, ¿cómo ves esto? ¿Qué recomiendas también a los fieles que ves que están cayendo en esto? Mira, esto que acabas de decir es importantísimo y un poco también retomando lo que decías al inicio. Al final, la soberbia la vemos manifestada a través de otros pecados. Aunque esos otros pecados tengan su materia específica y también haya que confesarlos, así como un médico a través de los síntomas se da cuenta de la enfermedad y hay que tratar síntomas y enfermedad, podemos descubrir a través de otros pecados la gran enfermedad de la soberbia, así del mismo modo. ¿Bajo qué síntomas se manifiesta la soberbia? Tú dijiste uno que es basiquísimo, que es la ingratitud. Ingratitud respecto a Dios, ingratitud respecto a los demás. ¿Y justamente por qué? Porque el soberbio cree que aún lo que recibe es por derecho. O sea, o no reconoce que está recibiendo algo O, y piensa que per- es Perdón que te interrumpa ahí, por derecho o por mérito, que a veces a mí me parece todavía hasta más soberbio el que se cree que por puro mérito. exacto, exacto. Entonces, el soberbio o piensa que lo que tiene es por sí mismo, o aún si reconoce que recibió algo, o por derecho o por mérito. O sea, creo que son dos caras de la misma moneda, pero justamente está bueno que ponerlo en claro, ¿no? Entonces, la ingratitud, esa falta de capacidad de ser agradecidos, y no solo con las cosas grandes, desde lo pequeño, creo que es un gran síntoma de soberbia. Creo que otro síntoma es justo estar presumiendo. Porque si yo quiero mostrar mi excelencia, todo el tiempo tengo que estar presumiendo. Y junto con la presunción, Juanma, agregaría que otro síntoma colateral de la soberbia es la incapacidad de tener momentos de intimidad con Dios. Todo lo que vivo, cada una de mis experiencias, cada uno de mis sentimientos, todo lo tengo que publicar en redes sociales, porque si no lo publico, no muestro mi excelencia. Entonces tengo que mostrar que salí a correr, tengo que mostrar que hice una obra de caridad, tengo que mostrar, claro, ¿es malo manifestar el bien? No, manifestar el bien es bueno. El problema es cuando empiezo a manifestar las cosas buenas para mostrar una excelencia que me falta y que en el fondo necesito que los demás me reconozcan para yo verme engrandecido, ¿no? O sea, justo lo contrario a la Santísima Virgen María. Em, Otro síntoma es el no reconocer los pecados que tenemos y de la mano a ese la dificultad para recibir correcciones. Si yo soy excelente, si yo tengo que estar por encima de todos, cualquier observación o corrección que me hagan se va a tomar como una ofensa. Entonces, ¿por qué? Porque me está afectando mi grandeza. O sea, si alguien me corrige, me está eclipsando. Entonces, no puedo recibir correcciones, pero además, si no me dejo corregir, mucho menos voy a reconocer mis pecados. Entonces, un síntoma de soberbia es, por ejemplo, cuando los católicos nos tardamos mucho en acercarnos a la confesión. Yo creo que eso puede ser un gran síntoma de soberbia. Y para contrastarlo podemos ver a los santos. O sea, los santos más santos se confesaban luego cada semana o cada 2 semanas. Yo creo que, Juanma, que una práctica muy sana para corregir la soberbia es una confesión frecuente que no pase del mes, eso ya como mucho, y dejándola de cada 2 o 3 semanas. Esa práctica se me hace muy sana, sobre todo para reconocer que somos pecadores y para aceptar las correcciones que también se nos tengan que hacer. Y Otra sabes, consecuencia. perdón que salte así, pero otra cosa muy de la mano, la sobrejustificación, ¿no? Si nos encontramos a nosotros mismos justificándonos demasiado en nuestro pecado, en la corrección de otros, en lo que objetivamente son decisiones malas, desviadas y demás. Bueno, es que pues, tengo que hacer esto porque esta es mi situación de vida, esto es lo que tengo que hacer en mi familia, en mi trabajo, porque estando en mi lugar cualquiera lo haría. Ese tipo de cosas, creo que también, si con alguien resuena, creo que vale la pena considerar que puede haber por ahí
que estemos pecando de soberbios, ¿no, Pater? Absolutamente, porque además, si te fijas, todo el argumento es, no es que yo sea malo, no es que yo sea mala persona, no es que yo haya hecho el mal, es que las circunstancias, lo de afuera, me obligan a reaccionar así. Todos Ujú. hubieran hecho lo Sí, mismo. Entonces hay una normalización, un decir, o sea, no estoy tan abajo, estamos todos al mismo nivel y por la otra parte, si yo llegué hasta esto, no fue por mí, fue por las circunstancias. Ahora, con eso, Juanma, me hiciste recordar otra cosa que son las mentiras, incluso las mentiras piadosas. mm, Esa necesidad que tenemos de decir mentirillas para quedar bien, para que no nos regañen, para que no quedar mal, las pequeñas mentiritas piadosas que parece que no son tan graves, podrían ser un síntoma de soberbia, porque en el fondo es ocultar la verdad para no asumir que no soy lo suficientemente bueno como quiero proyectar. órale. Ese honestamente no me lo esperaba, pero fíjate, puede ser uno muy bueno. Y, Pater, saltando un poquito, em, hacia lo que anticipaba, la parte colectiva, pero no colectiva de toda la sociedad y la soberbia dentro de toda la sociedad, sino del conjunto de nosotros como fieles en la iglesia. Creo que la soberbia y en general el pecado hace mucho pues, despropósito, aleja mucho a las personas de la iglesia. Digo, por un lado, porque eh, pues queremos pretender una perfección que como iglesia tampoco nos corresponde, porque tampoco somos perfectos. Cristo mismo dijo que vino por los pecadores y que son los enfermos los que necesitan el médico. Pero por otro lado, creo que hablamos o hacemos una señal terrible cuando nosotros, en lugar de sabernos enfermos, necesitados de médico, eh, presumimos, pregonamos la excelencia, la perfección que no nos corresponde. eh, y bueno, es quizá lo más visible, pero qué más podemos evaluar de nosotros como iglesia con respecto a este pecado, ¿no? Que al final, y perdón que alargo la pregunta, la batalla espiritual, corrígeme si estoy equivocado, sí nos ataca de manera personal, pero también, eh, pues es una batalla que da el demonio hacia la iglesia en su conjunto. Decíamos en el episodio anterior, prácticamente, como nos propone San Ignacio de Loyola, estamos en una batalla de dos frentes, el de Cristo y el del demonio. Y entonces se utiliza también el demonio con el colectivo de la iglesia para que la iglesia caiga, aunque no lo va a lograr, porque sabemos que no lo va a lograr, pero con esto nos ataca. Ahora sí, Pater, te paso la palabra porque me empecé medio a inspirar, pero nada más me revolví. Demonio y también mundo, Juanma. Como que a lo mejor recién abordamos la soberbia desde la perspectiva de la carne, o sea, todo lo que Ok, sale de nosotros. Entonces, el tema de las mentiras, el tema de la ingratitud, el tema de la presunción, el tema de la dificultad para recibir correcciones, eso podría ser justo como que la influencia desde la carne, ¿no? Y lo que me estás preguntando, sí, cómo acecha el demonio a la iglesia en medio de esta batalla que se llama soberbia o cómo influye el mundo en nosotros, es muy interesante. Y Juanma, para esto yo volvería a Adán y a Eva, ahora sí que ahí es donde se ve cómo el demonio tentó directamente en el pecado de soberbia y diría esto, colectivamente corremos mucho este riesgo, querer corregirle las leyes a Dios. O sea, pensar que nosotros podemos entrar en un mano a mano con Dios y creer que estamos a su misma dignidad y pensar que nosotros podemos poner las reglas de comportamiento y de vida sin tenerlo en cuenta Él. En ese sentido, la soberbia se manifiesta particularmente como un deseo de estar por encima de las reglas. Y paréntesis, este es el patrón de los abusadores en general. El patrón de todo abuso es alguien que se considera por encima de las reglas y que las puede manifestar a su antojo. Entonces, si queremos parar el tema de los abusos en la iglesia, de cualquier tipo, tenemos que empezar por revisar en nuestra vida cómo somos obedientes o dejamos de ser obedientes a las reglas de Dios y de la iglesia. En general, ahora particularmente, las reglas que más preocupan son, uno, las reglas de culto
Y eso creo que se ve mucho en las zonas en las que se relativiza la gravedad de no ir a misa o la gravedad de no cumplir los viernes de penitencia. Cuando uno dice, bueno, no es tan grave, no sé qué, pues es solo una ley y no hay que ser fariseo, no hay que seguir la ley. Eso ya para mí es un síntoma grave de soberbia social o estructural, pero particularmente no solamente para el culto, sino también para las leyes morales. Cuando nosotros no queremos reconocer que hay cosas que están bien o mal desde el objetivo, no desde nuestra percepción o desde nuestra intención, sino que el bien y el mal morales son objetivos y que pertenecen tanto a la ley divina de Dios como a la ley natural. Cuando uno pierde de vista eso y quiere justificar malos comportamientos, ahí es donde creo que se manifiesta más la soberbia. Si puedo elaborar sobre eso, eh, hemos comentado en otros momentos algunos excesos que también creo que se manifiestan, por ejemplo, en lo que podríamos ver en las redes sociales y demás, que son cristianos o son católicos, pues, eh, vaya, cercanos a la iglesia, pero que quieren corregir la plana, por ejemplo, en la liturgia, ¿no? Los que dicen, oye, pero pues es que el novus sordo es irreverente, es no sé qué. Seguramente pues, el concilio le dio en la torre a todo el tema de la liturgia verdaderamente tradicional que venía desde ta, 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 ta. Eso en un lado del extremo, quizá en el otro punto del extremo, quienes quieren relativizar, quienes quieren convertir las iglesias en un show de entretenimiento para que medio, entre comillas, el evangelio sea entretenido para la gente. Digo, por poner unos ejemplos muy, ahorita que se me ocurrían, pero eh, creo que estos van sobre la misma línea que tú dices, ¿no? Este primer punto, querer corregir la plana a Dios y a la iglesia misma, ¿no? A través de las decisiones del Santo Padre, a través de todo este tipo de decisiones de la jerarquía, ¿no? Sí, Juanma, y creo que ambos ejemplos se pueden conjuntar en un acto que se puede ver mucho, comulgar o dejar de comulgar. Creo que un acto de soberbia muy tremendo es acercarse a comulgar diciendo que no es necesario confesarse o pensando que me puedo confesar después de la comunión. Claro, a lo mejor si una persona lo hace por ignorancia, no necesariamente por soberbia, pero cuando nos acercamos, por ejemplo, a comulgar, pensando, pues yo no tengo pecados graves y no tengo nada que confesarle a Dios porque me confieso con Él en privado, ahí hay un ejemplo muy claro en donde uno está saltándose la ley divina, en donde uno está saltándose la ley eclesiástica y pues está cometiendo en nombre de Dios una ofensa tremenda. Y en contraposición, no voy a comulgar porque el sacerdote no me da la comunión según como yo quiero. Entonces, por ejemplo, no voy a comulgar porque el sacerdote da la comunión en la mano. Eso, bueno, particularmente es disidencia, según Santo Tomás de Aquino, pero particularmente es un acto de soberbia, aunque la iglesia lo permita así, a mí no me parece bien, mis leyes están por encima de la iglesia y prefiero privarme de la comunión con Cristo a que no se hagan las cosas según mi capricho. Ahí Au. tenemos dos ejemplos de cómo se conjunta el tema de la soberbia en lo litúrgico. Claro, hay que ser muy cuidadosos y aplicarnos estas cosas a nosotros mismos. Recordemos que no se puede juzgar a los demás, eh, porque también hay cosas que se pueden hacer por ignorancia o por debilidad, es decir, tampoco todo pecado proviene de la soberbia, ¿no? Pero ciertamente la soberbia puede inspirar estos actos y cada quien se lo tiene que revisar. Ahora, Juanma, además de lo litúrgico, a mí me gustaría volver a un ejemplo a lo moral, si me lo permites, que creo que lo dejé muy abstracto. A mí me preocupa mucho todas estas tendencias que tenemos dentro de la iglesia de justificar los actos homosexuales, y no solamente los actos homosexuales, sino la cultura LGTB e incluso también otros desórdenes también de orden sexual, por ejemplo, justificar la masturbación, justificar las relaciones sexuales prematrimoniales o incluso justificar que un divorciado vuelto a casar
eh, tenga que tener derecho a comulgar, ¿no? Como hace poco lo hicieron los obispos de Alemania. ¿Por qué menciono todas cuestiones de orden sexual? Porque San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, e invito a los oyentes a que vayan a ella, a partir del versículo 21 empieza a comentar cuál es el proceso de la soberbia. Y el primer proceso de soberbia es no reconocer a Dios. Después de no reconocer a Dios, no seguir sus leyes. Y cuando uno se cierra a Dios y a las leyes de Dios, se va cerrando a la verdad y se va autodestruyendo. Y San Pablo ve como que en la cúspide de la autodestrucción, San Pablo la pone en las perversiones sexuales, en ir en contra de la naturaleza, en contra de la naturaleza del matrimonio, en contra de la naturaleza procreativa, en contra de la naturaleza unitiva del acto sexual, y por ende, todas esas voces dentro de la iglesia que quieren justificar estos desórdenes, sobre todo cuando vienen de sacerdotes o de obispos, son gravísimas, porque son auténticos actos de soberbia. Y, híjole, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Y es como una actitud de, o los comentarios como de, es que la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? ¿Por qué es posible que en el siglo XXI todavía los anticonceptivos no sean aceptados? Y, oye, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver que sea el siglo XXI? O sea, estamos preservando la ley de Dios, que es eterna, número uno, ¿no? Y número dos, ese tipo de comentario es querer, a ver, hablemos de que tiene que haber una mejora, un perfeccionamiento y una excelencia, así como en el individuo, en la iglesia. Y la iglesia tiene que mejorar y tiene que estar cada vez en este proceso de mejoramiento en el seguimiento de Cristo, que es nuestra cabeza. Pero eso no quiere decir que podamos subvertir el orden que viene ya de por sí de la ley divina. Y ese tipo de comentarios de modernización y demás, normalmente pienso y escuchándote y reflexionando sobre la soberbia, creo que tienen su origen en la soberbia. Y me venía también, Pater, para endulzar o en este caso amargar más el platillo, así como hablé hace unos minutos de ingratitud, hemos hablado de varias palabras clave, me viene mucho a la mente la palabra de la desobediencia frente a la autoridad que es legítima, ¿no? Y frente a las solicitudes, órdenes, etcétera, que son genuinas. Tú como sacerdote, tú prometes obediencia al obispo, ¿no? Obviamente todos estamos, tenemos que ser obedientes a Cristo, pero lo podemos ver pues, en muchos sentidos. Por ejemplo, pues yo tengo que ser obediente a mi esposa en lo que es, pues es correcto, está orientado al bien de la familia y ella tiene que ser obediente a mí en ese sentido. O a mis padres, sobre todo si soy más joven, o a mi autoridad política, si es que está, si es legítima, ¿no? Em, Pater, pues esto, vaya, da para muchas cosas, porque decíamos, es un pecado capital, es cabeza de muchas cosas. Estamos poniendo ahorita muchos ejemplos. No sé si quieras elaborar sobre esto que acabo de comentar o si le damos una probadita a nuestros oyentes acerca de, bueno, y qué hacer en este combate contra este portentoso enemigo. Vamos a hacer ambas, Juanma. Justo lo que acabas de Perfecto. decir me recordó una cita de Santo Tomás que vamos a decirla en este momento, que dice, la soberbia va siempre contra el amor divino, en cuanto que el soberbio no se somete a la regla divina en la medida en que debe hacerlo, y también a veces va en contra del amor al prójimo, en cuanto que uno se prefiere a sí mismo ante el prójimo o que se sustrae a la sujeción del prójimo. Justo estas dos dimensiones de la soberbia, Juanma, Santo Tomás en este pasaje no utiliza la palabra desobediencia, pero se refiere a lo que acabas de decir. No toda desobediencia es soberbia, pero toda soberbia implica cierto tipo de desobediencia. Quiero recordar, tampoco hay que decir ahora que todo pecado se reduce a soberbia, no, y Santo Tomás también lo aclara, ¿no? Se puede pecar por debilidad, por ignorancia o por soberbia, pero lo cierto es que si no toda desobediencia puede ser por soberbia, porque puede ser por debilidad o puede ser por ignorancia, sí es cierto que toda soberbia implica algún grado de desobediencia. Y, y teniendo esto en mente, Juanma, justo el remedio de la soberbia pasa por
exactamente lo contrario, de si la soberbia se trata de un deseo desordenado de la propia excelencia, la virtud contraria a la soberbia es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Santa Teresa de Jesús lo mencionaba de un modo hermoso, es humildad es caminar en la verdad. Caminar en la verdad, y ahora le agrego de mi propia cuchara, de que somos criaturas de Dios y que por ende hay ciertas reglas que nos trascienden dentro del conjunto de la creación. Caminar en la verdad en cuanto hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a, sí, reflejar una grandeza, pero que no es la nuestra, es la de Dios. Caminar en la verdad de que hemos sido redimidos por Cristo y de que Dios nos ha amado antes de que nosotros lo amemos a Él. Entonces, el amor de Dios nos primerea, como dice el Papa Francisco. Caminar en la verdad de que en esta vida somos pecadores y necesitamos pedir perdón. Caminar en la verdad de que tenemos mucho en lo cual crecer. Caminar en la verdad de que nosotros no podemos poner nuestras propias reglas de lo que está bien o está mal, sino que vamos a alcanzar más libertad si seguimos lo que Dios nos manifiesta. Y entonces, prácticas concretas para vencer la soberbia, diría justo lo contrario, es saber respetar las leyes y los mandamientos, particularmente los morales, es decir, no creerse nunca por encima de la ley. Segundo, combatir la impenitencia con la confesión, hacer buenas confesiones. Tercero, hablar siempre con la verdad, no decir mentiras, menos para justificarnos. Cuarto, ser agradecidos, incluso en las cosas más pequeñas. Eh, Quinto, también buscar, querer hacer la voluntad de Dios. Eh, y ya ni sé por qué número voy, creo que voy por el sexto. Tratar a los demás como mejores que a uno. Eso es lo que han hecho todos los santos y un consejo común a los santos es, ven el prójimo a Cristo. Entonces, el otro no es menor que tú, es más, ni siquiera igual, es mejor que tú y saber reconocer y agradecer los bienes que hay en el prójimo. También dejarnos corregir, dejarnos corregir. Agregaría una más de la que no hablamos directamente, pero que también vale la pena. Bueno, es obedecer en lo que hay que obedecer, tú lo acabas de decir también. Y la otra sería em, no buscar ser constantemente el centro de atención. Es decir, dejar que los demás también brillen y eso implica muchas veces dejar que los demás hablen, dejar que los demás cuenten su experiencia, dejar que los demás dirijan algo. Y bueno, Juanma, con estas cuestiones muy concretas, yo voy cerrando ya esta parte del episodio. Recordemos entonces, la soberbia es uno de los pecados capitales, es un pecado capital que busca de un modo desmedido buscar la propia excelencia de un modo tan desmedido que rompe nuestras relaciones con Dios, rompe nuestras relaciones con los demás. Y la forma de arreglar eso es con la virtud de la humildad. También hay ejemplo de la Virgen María, que teniendo la mayor grandeza de todos, la grandeza y la excelencia de haber recibido a Cristo, ella no presumió que Cristo había venido de ella, no asumió que el don de haber recibido a Cristo se debía a su propio mérito o derecho, no trató mal a los demás por ser ella la portadora de Cristo y los otros no. Y la Santísima Virgen María tampoco estuvo presumiendo cosas que no tenía. Creo que el ejemplo de la Virgen en la encarnación, en la visitación a Santa Isabel, en el Magnificat y al pie de la cruz, nos muestra exactamente cómo tenemos que comportarnos los cristianos. Y con eso cierro yo, Juanma. Gracias, Pater. Yo quisiera cerrar con dos elementos del Nuevo Testamento, bueno, uno del Evangelio y uno de San Pablo, que me resuenan ahora que escuchaba tu resumen, que la verdad es buenísimo, porque decíamos, queremos centrarnos en lo feo de la batalla, identificar dónde está el enemigo y quizá los remedios puedan ser un poco más breves, porque tampoco nos están tan lejanos. El primer, igual paráfrasis, es de Jesús y dice, el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga servidor de todos, ¿no? Yo aquí pongo de mi parte. Si quieres verdaderamente ser excelente, lo que tienes que hacer es ponerte al servicio de los demás. Esa excelencia es donde también vas a encontrar, es una excelencia dentro de un justo medio, de una verdadera imitación de Cristo. Y la segunda, que me parece
así muy, muy, muy clara es, si verdaderamente somos cristianos y queremos seguir a Cristo, está prohibido ser soberbio, honesto. Digo, obviamente por nuestra naturaleza podemos caer en esto, pero igual parafraseo, que Cristo no hizo alarde de su condición divina. Él era Dios, Él es Dios, ¿no? Estuvo entre nosotros como Dios y jamás alardeó de, miren, soy Dios, miren cómo hago esto, esta magia, este truco. Nunca hizo alarde de su condición divina. Y no solo eso, sino que se sometió a la muerte por obediencia. Entonces, pues, como siempre, en muchas de nuestras conclusiones, bueno, no siempre, siempre, pero muchas de nuestras conclusiones, Pater, pues ser como Cristo, imitar a Cristo está en otro nivel. Y es el norte o es la dirección segura para llegar a donde queremos llegar en la vida eterna, ¿no? Pues así es, queridísimo Juanma, pues queridos oyentes, les tocó otro capítulo pedrada, como de esos que tanto nos dicen que les gustan. Para su tranquilidad interior, también creo que nos cayeron muchas a Juanma y a mí. Pero bueno, de eso se trata esto, de saber dónde tenemos que dar la lucha, dónde tenemos que dar el combate espiritual. Y esperemos que esto que hemos escuchado en este episodio nos sirva justamente para eso. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Recuerden compartir este episodio con las personas que creen que les puede servir, les puede venir bien. Coméntenos también, déjennos sus preguntas y también estén atentos a las noticias que muy pronto les estaremos dando en redes sociales. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey. ¡Viva!